Hola, ahora me presento yo. Este canal, como ustedes saben, fue creado básicamente por Erika con el objeto de transmitir información. No es que sea yo la súper experta Sasa, ni Erika, ni Dani, pero esa es la intención. En la medida de nuestras posibilidades, transmitirles nuestras experiencias, nuestro conocimiento, para que la gente que nos ve adquiera un poquitito más de conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestro mundo, en nuestra vida. Y generalmente lo que he tratado es de hablar de México porque le tengo un profundo amor a mi país y le he permitido a Erika que hable porque lo que está haciendo ella me parece maravilloso y respetabilísimo, y también me da mucho gusto darle la oportunidad a Dani porque con esto crece, madura y se vuelve un ser mucho más valioso. Y entonces antier, pensando en de qué voy a hablar hoy, me acordé que el día de hoy en la tradición judía se festeja o se celebra una fiesta que se conoce como Purim, y decidí que hoy voy a hablar de cuestiones del judaísmo que también creo que se vale. Entonces, para empezar, voy a hablar un poquito de lo que es el judaísmo, porque hay muchas opiniones sobre los judíos, y yo voy a hablar del judaísmo, que es el que ha derivado de la presencia del pueblo judío en este mundo. Voy a destacar dos cosas que me parecen importantes y que es lo que da como resultado que el pueblo judío, la existencia de la cultura judía, sea un fenómeno sociológico. Esto quiere decir, a través de la historia de la humanidad han aparecido culturas y han aparecido imperios y han desaparecido. Sin embargo, y a pesar de todo lo que ha vivido y sufrido y gozado, el pueblo judío persiste. Entonces he llegado a la conclusión de que eso se debe, que sí es un fenómeno sociológico, básicamente por tres razones. La primera, porque la tradición judía no es proselitista. En ningún momento pueden ustedes oír que un judío o que un rabino, que es el sacerdote judío, pretenda convencer a otra persona de que se convierta al judaísmo. Al contrario, tratan de decirnos lo difícil que es y tratan de evitar que lo hagan. En segundo lugar, porque a través de la historia, el pueblo judío, no dudo que en la antigüedad en un momento dado haya tenido conflictos bélicos y algunos lo llamaron guerrero, etcétera, ¿no? Claro que ahora lo llaman controladores del mundo porque tienen el dinero, yo no voy a hablar de eso ahorita, pero el pueblo judío, el judaísmo no es imperialista, nunca ha pretendido ser el dueño de territorios ni de pueblos, ni mucho menos. Y tercero, que creo que es lo más importante, es obvio, el pueblo judío está formado de seres humanos y la esencia del ser humano, el instinto del ser humano es el instinto de supervivencia. El pueblo judío ha sido muy perseguido. No voy a entrar hoy en alegar o discutir por qué, sino que es un hecho. Y para eso yo soy un ejemplo de eso. Entonces, ese instinto de sobrevivencia ha hecho que el judío, a pesar de persecuciones, a pesar de situaciones desfavorables, siga existiendo. Pero no solamente es existir, no es sobrevivir, sino que ha tratado de hacerlo en la mejor forma posible y, sobre todo, unidos para ayudar a sus hermanos. El judío no piensa que solo los judíos somos hermanos. Para los judíos, todo ser humano es hermano del otro. Y por eso, una de las frases más importantes de la tradición judía es que amarás al otro como a ti mismo. Y eso es lo que también siempre he dicho. No pretendo que nos amemos, pero caray, respetémonos, ¿no? Bueno, y entonces, aclarado esto, dije, bueno, pues entonces voy a platicar de esta celebración, que para mí es así como,
como la más alegre, digamos, porque las tradiciones judías son un poco solemnes y no son tan cotorras, llamémoslo así como se dice en México, como lo son en otras festividades. También quiero aclarar que en la tradición judía los festejos se inician en la víspera, en la noche anterior. Y para eso les voy a presumir, porque tengo una Biblia que fue editada en 1925. Esta Biblia, que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, era la Biblia de mi abuelo. En él, ay, voy a llorar, en este libro él leía, aquí dice, Biblia 1925, publicada en Londres. Y encontré que es precisamente por motivo de lo que dicen las primeras páginas de la Biblia, que en la tradición judía, que además se rige por la luna, los años son lunares, no solares, y por eso, de acuerdo al calendario universal, los festejos judíos caen en diferentes fechas, y también por eso la Semana Santa cae en diferentes fechas, y hablaremos de eso cuando suceda, pero resulta que en el Génesis, en el capítulo, hagan de cuenta como que en el capítulo número 12 se habla y se dice, y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género. Y Dios vio que era bueno. Y fue de tarde, y fue la tarde, y fue la mañana al día tercero. Es decir, se hizo de tarde, luego se hizo de mañana y fue el día tercero. Precisamente tomando esto como base, es que yo podría decir la totalidad de los festejos judíos empiezan en la víspera. En hebreo, tarde o víspera es Erev. Entonces, ayer era Erev Purim, que era la víspera de Purim, pero además, lo que trata el festejo de Purim es como una vez más el pueblo judío se salvó del exterminio en el siglo V, en los años 450 y pico antes de Cristo, en Persia, y entonces la víspera se hace el ayuno, que es el ayuno de la reina Esther, así se llama, es el ayuno de Esther, porque de lo que se trata el festejo de Purim es el siguiente. El rey de Persia, que se llamaba Asuero, cuando yo estudié en el colegio israelita era Ahasverosh, escogió como su nueva esposa, porque su esposa anterior, ahorita no recuerdo, no la tengo aquí su nombre, pero no quería que el rey la usara nada más con objeto de adorno, y entonces decide irse. Y entonces él busca a una mujer que sea su esposa. Y escoge a una mujer bella, inteligente, con todas las cualidades que la mayoría de las mujeres tenemos, que se llamaba Esther. Ahasverosh, o llamémosle Asuero, que también se le conoce como Jerjes I, no sabía que Esther era judía. Y entonces está Esther como reina de Persia y tiene un tío que se llamaba Mardoqueo, Mordejai. Y este Mardoqueo era un individuo con mucha sensibilidad, con mucha inteligencia, con mucha prudencia también, que siempre estaba acompañando a Esther para que se comportara como debería ser y para que estuviera a la altura del puesto que tenía que ocupar. Y resulta que en ese entonces, lo que ahora se conoce como primer ministro, en ese entonces se le llamaba visir. Y el visir de Persia en ese entonces se llamaba Hamán. Y este Hamán, celoso de la cercanía de Mordejai o Mardoqueo con el rey, estaba como con ganas de vengarse y de paso vengarse del pueblo judío de ese entonces en ese lugar, por razones que tampoco voy a decir ahorita. El pueblo judío, el sentimiento antijudío nació en Babilonia con la primera expulsión del pueblo judío, y ya luego les platicaré de eso. Pero el hecho es que Hamán quería
que desapareciera, exterminar al pueblo judío. Y entonces manda además construir una horca para que en esa horca se colgara a Mardoqueo y sirviera de ejemplo para todos los demás individuos de que iban a desaparecer un pueblo que les hacía daño. Afortunadamente, Mardoqueo se dio cuenta de todas estas intenciones de Hamán y le dice a Esther, claro, yo lo voy a traducir al mexicano, busa caperuza, porque va a pasar esto y esto. Entonces yo te solicito, te pido que hables con tu esposo, que es el rey, para que se evite tanta matanza, porque además nos va a incluir a ti y a mí. Y efectivamente llega Esther, habla con su esposo y le comenta todo esto que está pasando, y el esposo hace llamar a Mordejai, a Mardoqueo. Mardoqueo le explica lo que está sucediendo, detiene toda acción de este señor Hamán, y en esa horca que estaba preparada para colgar a Mardoqueo, cuelgan a Hamán y a sus 10 hijos. Y entonces, obviamente, una vez más, pues esto queda integrado a la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, que para el no judío es el Antiguo Testamento, que también lo conocemos como la Biblia. Y hay un rezo en la Torá, precisamente el día de hoy, que es Purim, y que Purim se festeja el día 14 del mes de Adar. Adar es el nombre de uno de los meses en el calendario judío, en el calendario hebreo. Y entonces se lee lo que se conoce, en hebreo se llama Megilá Esther. Megilá, así en un coloquial español sería el rollazo de Esther, pero es la carta de Esther. Y entonces se habla de todo eso, de lo que yo les estoy contando, se celebra, y la característica diferente de esta fiesta es que es una fiesta básicamente para los niños. Los niños se disfrazan y se visten de lo que se les puede ocurrir. Es más, acabo de recibir una foto de mi bisnietito vestido del rey, así con su corona, etcétera. Y también, como alguna vez también hablaré de ello, lo he grabado en diferentes programas entrevistas que me han hecho. Hay diferentes características de la comida. La comida forma parte importante de la vida de cualquier pueblo, ¿no? Y eso es una de las cosas que más me enorgullecen de ser mexicana. La comida mexicana forma parte del patrimonio universal, lo dijo la UNESCO, porque la comida mexicana es verdaderamente extraordinaria, diversa y demás. Bueno, pues en la tradición judía también se toma en cuenta una serie de alimentos específicos de cada festejo. Y en el festejo de Purim se hacen unas como empanadas dulces, que son triángulos, que se llaman Homentaschen, y que estaban y ya volvieron a estar rellenas de mon. El mon es la semilla de la amapola. Como ustedes han de saber, de la amapola se obtiene la heroína. No, cocaína, ¿no? O cocaína, no sí, sé. ¿no? Creo que cocaína. Bueno, una de las drogas que están prohibidas se produce de la amapola. Entonces, durante muchos años aquí en México se prohibió hacer estos Homentaschen con rellenos de mon. Entonces se rellenaban de fresa o se rellenaban de mermelada de zarzamora, pero ahora ya parece ser que se ha permitido y se vuelve a rellenar estos triángulos de harina. Es como una pasta de hojaldre rellenos de mon, y eso es uno de los alimentos con los que se acostumbra a festejar. Pero también otra cosa es el obsequiar, el dar regalos, y entonces es la palabra correcta en hebreo es shalach manot. Shalach quiere decir de mandar, lishloach quiere decir mandar, manot es como asuntos, y entonces lo que se manda, hay palabras en hebreo que se han hecho parte del idioma yiddish, y entonces en yiddish, que es donde yo estudié en el colegio israelita, hablamos en yiddish, era shalach mones, y se mandan precisamente esas galletitas o triángulos y se dan regalos y los niños se reúnen y se visten, y hay muchas canciones que ahorita no me pondré a cantar, pero que se refieren precisamente a ese momento
una vez más en la historia del pueblo judío, en donde pudieron impedir la destrucción y el exterminio que, si nos ponemos a pensar en el siglo pasado, que fue la intención más terrible de destruir y de exterminar al pueblo judío, que es el Holocausto, pues ni modo, se quedaron con las ganas porque aquí seguimos. Y entonces me pareció oportuno, así como en una forma breve y correcta, contarles de esta fiesta que, precisamente por sus características de alegría, dado que estamos viviendo momentos tan faltos de alegría y de preocupación y de dolor, hacerles este comentario de una fiesta que para mí es muy bella. Y nada más eso les quería platicar el día de hoy y dar oportunidad de preguntas, respuestas y demás. Miriam, pues a mí me encantaría preguntarte 10,000 cosas. Tú sabes de antemano que cuando yo te conocí, voy a decir, bien me sedujo el judaísmo, pero no, fuiste tú siendo quien eres, hablando de aquello que te apasiona y que hasta ahorita es parte de ti y te hace ser. Y ahorita que hablabas también del ayuno de Esther, te iba a preguntar, para ti, para el judaísmo, ¿qué representa el ayuno? El ayuno es un esfuerzo, es un sacrificio que hace el individuo para honrar a Dios. Porque si hay algo que satisface al hombre, como lo acabo de decir, es comer. Entonces, el abstenerte, pero además en la tradición judía es ayuno en serio, no andamos jugando a las canicas. Por ejemplo, el ayuno de Yom Kippur, que es el día del perdón, son 26 horas, donde no puedes ni lavarte los dientes porque no debe echar ni agua a tu boca. Entonces, el ayuno es una manera de sacrificarte para venerar al Supremo y dándole respeto y eso. Sacrificio para reconocer que debemos darnos cuenta tal vez pues yo creo que de lo pequeños que somos dentro del cosmos. Wow. De hecho, yo antes, cuando estaba pequeño, yo recuerdo mucho decirle a mi mamá que yo quería ser judío. ¿Ah, sí? Ajá, y mi mamá me dijo, no, ¿cómo vas a ser judío? Me dijo, sí, voy a ser igual que doña Miriam. Ah. Y me decía, no, pero es que tú no puedes. Y yo así de, ¿por qué no? Pero ya se quedó así como de, ¿por qué yo no puedo? Pues yo les voy a contar algo que no tiene que ver con la fiesta de Purim, pero que sí tiene que ver con los judíos, y voy a hablar de la presencia de los españoles en América y en la Nueva España y en México. Tú tienes sangre judía y tú también, porque cuando Colón descubrió América en sus 3 ¿cómo se llamaban? Carabelas. Es Alzheimer, no me deja. Las 3 carabelas, muchos de los que venían eran delincuentes y muchos de los que venían eran judíos expulsados por los reyes católicos que acababan de unir los reinos en España y formaron España. Entonces, lo que yo he aprendido, inclusive desde hace ya como 10 años, España tomó la decisión de darles la nacionalidad española a todo aquel que demuestre que desciende de judíos que salieron expulsados de España, porque había 3 opciones: o se convertían al catolicismo, o eran quemados por la Inquisición, quemados vivos, o eran expulsados. De ahí que viene el término sefaradí, porque en hebreo Sfarad es España, y hubo muchísimo expulsado de Sfarad, España, que se fueron hacia lo que entonces era el Imperio Otomano, hacia Marruecos, etcétera. Entonces, claro, de ahí ha derivado los judíos de Alepo, que se les llama Halevis. Yo no tengo mucho conocimiento de eso porque yo vengo de Europa Central, soy ashkenazi, y el hecho es que efectivamente se ha descubierto que hay muchísimas personas y se han encontrado grupos, comunidades en pequeños pueblos en Sudáfrica, en Colombia, y hay un pequeño pueblo en algún lugar de Michoacán que se descubrió que eran pueblos de ascendentes judíos. La práctica que vivían era totalmente judía.
y es que todos los apellidos que tienen el nombre de una ciudad o de un objeto que terminan en Z son de ascendencia judía. Por ejemplo, Álvarez, la EZ significa hijo de. Entonces Álvarez es hijo de Álvaro, Ramírez es hijo de Ramiro. En hebreo se usa mucho Ben, Adam, Ben, Yehuda. Ben quiere decir hijo de, y Bat es hija de. Y también creo que la palabra Mac en Irlanda es hijo de. McDonald es que es hijo de las hamburguesas. Sí. Es hijo de Donald. Entonces, tú eres Martínez. Entonces es muy, muy probable que tú tengas ascendencia judía. Así que, aunque tengas la creencia católica, pues, ¿quién era Jesús? Jesús era judío. Judío por religión y judío por nacionalidad. Ya me voy a salir del tema, pero ya ahí voy. Porque resulta que a raíz de todo el conflicto que hay en Israel con los refugiados palestinos, que no voy a hablar ahorita de eso, pero se alega de que Jesús era palestino. Pues les cuento que no. Porque cuando nació Jesús era la tierra de Judea, el reino de Judea, por lo cual su nacionalidad era judío y su religión era la judía, porque era la única religión monoteísta que existía. Después surgió la religión cristiana, gracias a Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios, que además cuando él habla como Hijo de Dios, estoy de acuerdo, porque para los judíos todos somos hijos de Dios. Y 7 siglos después nace el Islam, que es, pero todos son religiones semitas, todas son religiones donde el patriarca es Abraham. Y entonces, ¿y de dónde viene la palabra semitas? Viene porque somos descendientes de Sem. Noé, que se acuerdan de la arca de Noé, que ellos como copiaron tantas parejitas de animales, ¿verdad? Pero bueno, Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem es de donde venimos nosotros, y Sem tenía entre varios hijos uno que se llamaba Eber, y de Eber viene el nombre hebreo, por eso los hebreos, y por eso Abraham era hebreo. Y Abraham llega a lo que se conoció como Canaán, que para muchos judíos es la tierra prometida. Pues no es que se lo prometió Dios, era movimientos migratorios, ya me estoy yendo a la historia, bueno, nos encanta. Movimientos migratorios de la Mesopotamia, de Caldea. Él nació en un pequeño lugar que se llama Ur, y de ahí salieron varios movimientos migratorios, ¿sí? que se fueron con sus familias, con sus animales, etcétera, hacia el mar Mediterráneo. Entonces uno de esos movimientos, uno de esos como grupos, fue el grupo de Abraham, que él sí tuvo la idea, así como López Obrador le llegó la idea de que era de izquierda y que iba a salvar a México, así a Abraham le cayó el 20 de que, pues, que hay un solo Dios, y que de él se puede derivar el Dios de la lluvia y el Dios del fuego y el Dios de la tierra, pero que en esencia hay uno, ser supremo, que es el que nos da vida y es el que nos da lo que nos da y nos quita lo que debe quitarnos. Bueno, entonces, volviendo, de Abraham viene la tradición, la religión judía, que con el tiempo, volviendo al lugar, Judea es un lugar, después de ya varios siglos, llega a ser Judea, y se cambia el nombre a Palestina, porque estaba el Imperio Romano en esas tierras, y deciden en el año 335 después de Cristo ponerle ese lugar Palestina. Es más, el nombre correcto era Siria Palestinae, porque Palestina quiere decir sitio de filisteos, y lo que querían los romanos para demostrarle a los judíos de que valían madres era de que el sitio era de filisteos, porque los filisteos en ese entonces, antes de la llegada de los romanos, eran los mayores enemigos de los judíos, que ya eran judíos, ya no eran hebreos. ¿Por qué? Porque existió el reino de Judea, de ahí las 12 tribus, etc. Ya no voy a entrar en mayores detalles, pero de hecho es eso. De ahí que yo no sabía, nunca me lo dijiste, Dani, de que tú querías ser judío,
Pero bueno, en esencia, ¿qué importa ser judío o ser cristiano? Lo importante son ser seres humanos decentes. Exactamente, Miriam, que creo que el judaísmo, bueno, la mayoría de los ismos, ¿no?, nos llevan a tener un estilo de vida y un estilo de conciencia, y no dudo que Dani, viéndote de chiquito, siendo la persona que eres, le pareciera justo volverse judío, porque si volverse judío nos da esa aspiración a tener la seguridad y la felicidad que nos emanas cuando estamos compartiendo contigo, pues ¿quién lo va a querer? Y ahorita hago un pequeño paréntesis o un comercial a este tema, retomando lo del ayuno, porque Carla, nuestra queridísima amiga Carla, ella es cofundadora de una marca que se llama Holy Health. ¿Cómo? Holy Health, de la salud de la alegre. Salud. Holy Health, ajá. Y en este programa ella estuvo hablando del ayuno y comentaba que a mayor número de grasas y de harinas refinadas comamos, eso aumenta el envejecimiento como una enfermedad, y que el ayuno nos hace más fuertes y hace que el cuerpo aprenda a sobrevivir de diferentes maneras. Entonces, pues es curioso porque muchas culturas han utilizado el ayuno para rezar, para ofrendarse a sí mismo y pedir al Creador lo que sea que se nos venga en mente. Pero es increíble saber que desde la parte biológica nuestro cuerpo al ayuno atiende como un método de sobrevivencia. Una de las partes importantes de la tradición judía también tiene mucho que ver con la salud. Muy probablemente la mayoría de ustedes han oído hablar de que si la comida es kosher. Y hablan del kashrut, que es la condición de la comida kosher. La comida kosher y la mayor parte de las tradiciones judías, de lo que se reza, de cómo se reza, de si comes o no comes, a qué horas, etcétera, todo tiene que ver con la salud del cuerpo. La comida kosher tiene una razón de ser, de salud, de sanidad. Básicamente, el kashrut, lo kosher, se basa en la adecuada mezcla de alimentos y la no mezcla de determinados alimentos. Por ejemplo, en la comida kosher no se debe mezclar alimentos cárnicos o carne con alimentos lácteos, considerando carne al pollo, al pavo, a la carne de res, etcétera. ¿Sí? Bueno. También se sabe, y eso también lo tienen los musulmanes, que no se debe comer cerdo. Obviamente se debe a que la tradición judía tiene siglos y siglos y siglos. Y hace siglos comer cerdo era muy peligroso para la salud, porque el cerdo, cuando te dicen que el cerdo cochino, sucio, el cerdo era un animal con poca higiene, que se alimentaba de desperdicios, etcétera, y entonces provocaba muchas enfermedades. La oncocercosis, por ejemplo, que ataca el cerebro, etcétera. Y entonces, por eso es que estaba prohibido comer cerdo, porque te dañaba. Y por eso está prohibido comer marisco de determinadas características, porque no le son buenos al cuerpo. Y por eso no se debe mezclar las cosas de leche con carne. ¿Por qué? Porque al individuo les cuesta mucho trabajo digerir cuando comes jamón con queso. Yo como jamón con queso, poquito. Pero debes de esperar, no tengo mucho conocimiento de eso porque no soy muy religiosa, pero hay que esperar un número de horas determinado cuando ingieres productos de carne para ingerir productos de queso y viceversa. Lo que sí combina con todo es los pescados. El pescado, ¿sí? El arenque, el salmón, el pescado, el guachinango, sierra, todos esos, sí combinan con todo. Y se llama, creo que se llama pareve, que es esa palabra, significa que puedes combinarlo tanto con cosas de carne como con cosas de leche. La persona que es muy religiosa, que obviamente yo no lo soy,
es tal el grado de querer ser perfectos que tienen 2 vajillas. Las vajillas para los productos lácteos y las vajillas para los productos cárnicos. Y lo del ayuno, claro, se interpreta como un sacrificio, como al ser supremo, pero todo el trasfondo de todo lo que se hace tiene un trasfondo de bien para el cuerpo. Inclusive la circuncisión, que es una característica determinante del judío, y que por cierto hay muchas bromas de que los rabinos, para desencantar a un hombre que se quiere hacer judío, y le dicen, es que te tienes que hacer la circuncisión, a ver si así lo desaniman. No todos se desaniman y lo hacen, pero la circuncisión en un principio era únicamente, que se llama Brit Milá, porque se supone que era el compromiso del judío que hizo Abraham con Dios cuando tuvo a Isaac, su hijo, su segundo hijo, porque el primero fue con Agar, que se llamó Ismael, y que probablemente ahí viene la bronquilla entre los judíos y los musulmanes, porque nos gusta y no somos medios hermanos. Somos hermanos de padre con diferente madre, y algunos tienen muy poca madre, pero pues ni modo. Entonces el ayuno tiene mucho que ver con la salud, tiene razón Carla, y es muy sano. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, porque la manera de consentirnos es darnos de comer, sobre todo cuando eres niño y te portaste muy bien. Te portaste tan bien que te doy tu dulce. Cuando yo era niña era la paleta Mimi y el pirulí, tiene así como forma de cono, pero es una manera de premiarte, ¿sí? Y también es una manera de consolarte. Cuando estás triste te echas un chocolate, te produce feromonas que te alegran. Entonces no sabemos, no le tenemos respeto al cuerpo, esa es la verdad, le exigimos más de lo que se debe, y por eso luego nos ponemos hasta atrás sin darnos cuenta del daño que nos estamos haciendo, etcétera. Pero sí, el ayuno es parte de la salud del cuerpo, de la salud física del individuo. La salud mental es otra cosa bastante más difícil. Ojalá se curara con un ayuno. Oye, me encanta cuando dices, yo no soy religiosa, y creo que también en este sentido todos aspiramos a ese ejemplo que ahorita tú nos das, Miriam, porque una persona que quiere aprender a vivir de una manera amena, cordial en este planeta, tiene que tener ciertos principios, y nosotros elegimos entre el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, todas las culturas que podamos mencionar ahorita, y creo que la base o lo que todos deberíamos aspirar a hacer es como ahorita tú, ¿no? A leer, a investigar, a comprender y a interiorizar todo aquello que están en estos libros sagrados. Entonces, pues gracias Miriam de antemano, porque pues si no estuviéramos aquí contigo no sabríamos pues del judaísmo más allá de lo que todos podemos pensar que son. Y seguiremos hablando de judaísmo, pero cuando te refieres a principios, yo tengo una manera de pensar bastante diferente, además de manera de ser diferente, y me siento elegida de los dioses, del supremo, de la divinidad y de todo. Para mí los principios, más que tener que ver con la religión, tienen que ver con la ética, tienen que ver con la moral. No lo incluyo porque hay rabinos, pastores, curas, monjas, tan faltas de moral, ya no digamos amorales, sino inmorales, que por eso yo lo distingo de la religión. La ética es lo que debe prevalecer, y es lo que yo decía en algún momento cuando hablaba de la mujer y su derecho a la equidad de género. Es eso, los principios morales, ¿sí?, que deben estar, pero así en nuestras células, en la memoria de nuestras células, como lo está la religión, o como lo está en mí la tradición judía. Tiene que ver
con la conducta y el respeto, el vivir en sociedad, más que con la creencia de una divinidad, que aunque también estoy convencida, porque me acuerdo desde niña me decían, en el colegio además, o de todos lados, de que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Y me acuerdo que Gabriel un día me dijo, es que el hombre es tan arrogante que hasta presume de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, como si fuéramos casi dioses. Y yo sostengo que es al revés. El hombre ha imaginado a Dios a su imagen y semejanza, porque no puedes imaginar lo que no conoces. Entonces, conoces al ser humano de cabello blanco o de barba blanca, porque en la antigüedad, y también eso le hemos perdido el respeto, el que sabía, el sabio, el respetable, el que tú llamas el abuelo, era el viejo. Y el viejo tiene el pelo blanco. Por eso imaginamos a Dios, cuando lo imaginamos, no lo imaginas como una luz, como lo imagino yo, sino como un ser humano, hombre, por supuesto. Claro. Hombre de cabello blanco, barba blanca, porque es el que sabe. Ni siquiera tenemos conciencia de lo que significa la divinidad, y también por eso yo hablo de la Biblia cuando dicen, es lo primero que aprende el judío, la Biblia, y lo primero que estudiamos, el Génesis. Y Dios creó al mundo en 6 días y el sábado descansó. A ver, un Dios, ser supremo, divinidad, necesita 6 días para crear el mundo. Y segundo, se cansa. O sea, si hasta Thanos me lo cansé, hizo así. me cansé tanto en hacer este mundo que tengo que descansar. Todo es una idea humana de nuestra mente, porque es lo que conocemos. Además se dice que, además de los 10 mandamientos, que son un producto también de una tradición judía, el sábado, el Shabbat, que es sagrado para el judío, es un elemento que surgió como necesidad del individuo, así como necesita del ayuno para limpiarse. Se necesita de descansar un día de la semana, pensando en que la semana, a alguien se le ocurrió que la semana debe tener 7 días. Entonces, un día hay que descansar. El hombre, así como necesita trabajar 8 horas y luego descansar, que eso también es reciente, digamos que es lo de, a lo mejor hasta también es neoliberal, y yo aquí hablando de estas cosas, pero el ser humano necesita tener un descanso, tanto de su actividad intelectual como de su actividad física. Entonces, por eso se habla, el que quiere aceptarlo, porque no todos aceptan la contribución del pueblo judío a la humanidad, es otro tema, pero de que el ser humano necesita del 7º día para descansar, para tomarse un respiro. Algunos juegan golf, otros leen el Lola, como yo, y otros ven tele, y otros, como ustedes, se la pasan viendo memes. Exactamente. Entonces, todo eso tiene un trasfondo humano. Y eso es lo que yo quisiera, de veras, ya parezco disco rayado, que tampoco ustedes saben lo que es un disco, porque cuando yo era chica, teníamos discos que luego se volvieron long play. Ustedes hasta tienen antes de eso el acetato, ¿no? El acetato, ese era el disco. De sonido. Bueno, ahora es esto. Aquí tienen 4.500 canciones que yo digo, ¿y a qué horas las van a escuchar, etcétera? Porque todo ha avanzado, la tecnología, que también, como he dicho, tiene su parte positiva y una terrible y gran parte negativa. Para mí, la consecuencia de la tecnología es que vamos a pasos agigantados hacia la deshumanización. Y el ejemplo está en lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, y ese tema ya no lo voy a tratar hoy porque ya estuvo. Hay que hablar de cosas alegres el día de hoy. Pues de antemano, no sé si les gustaría terminar con algo antes de irnos. ¿Tú tenías una pregunta del alcalde? Ajá. ¿Por qué o de qué acusan a la alcaldesa de Cuauhtémoc? Ay, es que está divertido. Tenemos que volver a México, ni modo.
y a la política. Lo siento. No, no lo siento. Me Ay, parece sí. oportuno porque no es que sea algo así como para que me rasguen las vestiduras. Esa es otra característica de la tradición judía. Cuando alguien muere o moría entre los judíos, al varón se le rasgaba la vestidura, quiere decir estaba de luto. Por eso el término de rasgarse las vestiduras. Ahora somos muy modernos y, por ejemplo, en paz descanse, cuando murieron mis padres, pues a mí con tijerita, entonces llevaba yo una mascada muy bonita para que no me rompieran la blusa. Entonces. Pero bueno, pero hablando de la alcaldesa de Cuauhtémoc, tenemos que remontarnos a junio del 21, que fueron las elecciones, y que lamentablemente para los de la Morena y la 4T, perdieron la Ciudad de México, perdieron muchísimo. El poder que tenía en esta ciudad, donde todas las que entonces eran delegaciones y luego se volvieron alcaldías pertenecían, salvo 2 creo, pertenecían a Morena. A raíz de las elecciones de junio, quedaron, creo que son 9 las alcaldías que están en manos del PAN, contra creo que 7, no sé cuántas alcaldías son en total, pero la mayoría ahora pertenecen al PAN. Y entonces la Sheinbaum, que cada vez me da más pena, porque cada vez se parece más a López Obrador en su manera de hablar, en su manera de actuar y las tontadas que dice. Y entonces resulta que yo no entendía por qué la agresión a la alcaldesa, hasta que alguien o lo mencionó aquí en la casa. La Cuauhtémoc es donde está Palacio Nacional. Y eso es imperdonable. Es imperdonable que la alcaldía Cuauhtémoc, donde está el palacio del virrey López Obrador, pertenezca a una dirigente del PAN, de la oposición. Entonces, aunque la Sheinbaum ya dijo, yo no tengo que ver, no es persecución política, nada es persecución política, todo se da porque debe ser. Entonces a ella la acusan de que maltrató, golpeó, pateó, lo que ustedes quieran, a 2 policías de la alcaldía. Yo no sé si es cierto que haya sido, pero lo que sí estoy segurísima es que el que una persona del poder maltrate, patee, mate a 2 personas no es suficiente motivo para que la destituyas de su puesto, cuando es un puesto de elección popular. Si yo te contrato a ti para que seas mi director o mi secretario de Asuntos Económicos en el gobierno de la Ciudad de México, yo estoy en todo mi derecho, gobernadora de la Ciudad de México, de despedirte, de destituirte. Pero a un individuo o a una mujer que ha sido elegida por elección, por sufragio, no puedes así, como porque se te ocurrió o porque tomaste jugo de naranja en la mañana, decirle, pues tú ya no puedes ser la alcaldesa y te vas, porque ha habido muchas confrontaciones, sobre todo entre las mujeres alcaldesas, con la señora Sheinbaum y su gente. Y la primera fue que le rompieron la nariz a la alcaldesa Limón, que creo que es la de, ay, ¿cómo se llama la que está aquí? No es Álvaro Obregón, no me acuerdo, si Benito, no sé si es... Ay, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. No, no es Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo es la más Nancy, es la más Nancy porque es la de... Polanco. Ay, no sé si la Benito Juárez o la Álvaro Obregón, pero bueno, sé que se apellida Limón y que le rompieron la nariz. ¿Por qué? Pues porque no quisieron recibir a los 9 alcaldes de PAN. Entonces es volver a lo mismo. Lo que pasa en la Ciudad de México, es más, lo que pasa en esta colonia que tiene en su casa, que es la colonia Hipódromo 2, que forma parte de la Hipódromo Condesa, es un ejemplo de la falta de comunicación, de la falta de respeto y de la falta de interés de un individuo por ayudar al otro, ¿sí? Eso pasa en mi colonia y eso se refleja en esta alcaldía, que es la Cuauhtémoc. Yo vivo en la Cuauhtémoc, y eso se refleja en el gobierno de la Ciudad de México, que se refleja a su vez en el país. Y si es este despapache en este edificio y en esta colonia, ¿cómo pretendemos
poner en orden a Putin, que está enfermo de la cabeza. Si no podemos poner en orden una colonia de una alcaldía de la Ciudad de México. Luego ni en la familia, ni en los Ándale. edificios, ni en, ¿no? Si un hermano, bueno, si Gers Manero se atreve a meter a la hija de la esposa o concubina, amante o lo que sea de su hermano, se atreve a meterla a la cárcel y tenerla en el suelo por cuestión de dinero, pues ¿a dónde nos vamos? ¿No? Entonces la alcaldesa realmente, que también está lo del Bronco, si sí o no merece estar en la cárcel, porque de repente con eso de que sacaron en Morena de que, ¿cómo se llama eso? Prisión preventiva entre que demuestras si sí o no eres culpable, que es el único país del mundo donde tú primero eres culpable y luego demuestras tu inocencia, en vez de que sea al revés. En todos lados eres presuntamente inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y hasta el trato con los reclusos es diferente. Por ejemplo, si todavía no has sido procesado, te visten de color azul, ¿no? Es como que acabas de entrar. Y lo digo todo esto no porque vayan a creer que yo he estado allí en la cárcel, sino porque también he hecho intervenciones psicológicas dentro de las penitenciarías. Y en uno de estos momentos recuerdo que hay el color azul y el color caqui. Las que visten o los que visten de color caqui son personas que ya han sido procesadas, y justo el trato, de por sí una vez que uno entra a las penitenciarías es horrible cómo te tratan y el encierro que se siente, pues es muy diferente el trato que le dan a las que están de vestidas de color azul que a las que están de vestidas de Y si color vienes de rosa ya la hiciste. No, pero eres la privilegiada de allá adentro, sí. Sí, pues eso queremos platicarles hoy. Hoy sí que nos hemos saltado la barda y hemos hecho toda una presentación totalmente diferente, y yo creo que la vamos a tomar de ejemplo para que sea más ligera, menos formal y entre que quieres o no, pero ahí vamos dejando así como gotas de conocimiento y espero que las absorban. Que nos den like, que nos apoyen. Les mando un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias, Dani. No, ¿de qué? Gracias, Erika, Gracias, porque Miriam. soy feliz con ellos. Gracias, Miriam. Y gracias a ustedes que están viendo este video y que lo comparten, y les agradecemos también sus comentarios por ahí. Estamos en contacto y nos vemos en el siguiente video aquí desde La Mirada Weisberg. Hasta luego.